Con los númidas ahora aliados con Roma, Aníbal se enfrentó por primera vez a una caballería superior a la suya. Para obtener la victoria en Zama, dependía de sus elefantes. En la batalla de Zama, Aníbal organizó a sus hombres en 3 filas. Algunos iban en elefante, y tiene unos 80 elefantes. El número de paquidermos es mucho mayor del que normalmente se utilizaba en las batallas. Los pone al frente para que avancen primero, desordenen las filas romanas y creen el caos. Después el resto del ejército continuará el ataque. El problema es que los romanos están preparados para ello. Escipión permitió el paso de los elefantes, y estos no suelen pisotear a la gente si lo pueden evitar. Así que los elefantes atraviesan el ejército de Escipión y Aníbal queda desconcertado. Ambos bandos colocan a sus ejércitos en 3 filas. Aníbal puso a los hombres más inexpertos en las primeras 2 líneas para desgastar a los romanos. Y se reservaría a los soldados más veteranos para el asalto final. La caballería romana ataca a la cartaginesa. Los cartagineses huyen quizás porque se ven obligados a ello, o quizás como parte de su estrategia. Puede que Aníbal quisiera alejar a la caballería romana del campo de batalla y lo hizo intentando que persiguiera a su ejército. Con sus caballerías enfrascadas en duros enfrentamientos en los flancos, Aníbal y Escipión enfrentan a sus enormes ejércitos. Aquí se decidirá la batalla. Los romanos abordan a los cartagineses con las nuevas tácticas que Escipión les ha enseñado en Hispania. Las 3 líneas forman de repente una línea continua que hace frente a los cartagineses, y después las 2 líneas se juntarán. La infantería del ejército de Roma avanza, envuelve a la primera línea de Aníbal y acaba con ella bastante rápido. Esa primera línea de tropas romanas continúa luchando y bate a la segunda línea cartaginesa sin tener bajas significativas entre sus hombres. Lo único que separaba a los romanos de la victoria eran los soldados veteranos de Aníbal, los mismos hombres que lucharon con ellos en Cannas 14 años atrás. La hora de ajustar viejas cuentas había llegado. La batalla dura lo suficiente como para que a la caballería de Escipión le dé tiempo a regresar y se coloque detrás de la infantería de Aníbal. Pretende hacerles lo mismo que Aníbal había hecho con ellos en Cannas. Así acaba la batalla. Al final, más de 20.000 cartagineses yacen muertos en el campo de batalla. Casi los mismos son hechos prisioneros. Desde ese día, y por haber derrotado al gran Aníbal en el norte de África, Escipión será conocido como Escipión el Africano, el primer general romano que recibió el título honorífico del territorio que conquistó. Aníbal no tenía más remedio que rendirse. Cartago aceptó las imposiciones de Escipión. Renunciaría a todas las tierras ocupadas por Roma, a sus elefantes y a lo que quedaba de su flota. Reconocería los derechos de los nuevos aliados de Roma en África y pagaría grandes indemnizaciones de guerra. Las condiciones no fueron tan duras como podían haber sido, pero Escipión carecía de la fuerza militar y el tiempo necesarios para acabar con Cartago. Tras la batalla de Zama, Escipión fue consciente de que su mandato estaba a punto de concluir y ansiaba la gloria de haber derrotado a Aníbal y de haber dado por terminada la guerra. Si no llegaba a un acuerdo rápido con Cartago, su sucesor sería el responsable de la paz. Por consideración a su rival, el victorioso cónsul dejó en libertad a Aníbal.
Si hacía prisionero a Aníbal y lo torturaba de manera tradicional, le hubiera dado el mismo tratamiento que a cualquier otro líder derrotado y la leyenda de Aníbal habría desaparecido. No se hubiera convertido en ese malvado genio con el que Roma se enfrentó y al final derrotó. Al dejar marchar a Aníbal, le convirtió en una leyenda en la imaginación romana. Aníbal regresó a Cartago. El último capítulo de su vida estaba a punto de escribirse, y para sorpresa de Roma, el gran general se alzaría de nuevo. Cuando terminó la Segunda Guerra Púnica en el 201 a.C., Aníbal regresó a Cartago. Pero 5 años antes, cansado de ser soldado, cambió la contienda por la política y fue elegido magistrado. Cuando vuelve a Cartago, el pueblo le hace un sitio. Evidentemente le tenían respeto por sus logros. Le consideraban todo un líder. Aníbal era un hombre tremendamente inteligente. Un hombre que inspiraba lealtad entre los que le rodeaban. Aníbal pasó de ganar guerras a intentar erradicar la corrupción política de Cartago. Aprobó numerosas reformas y en tan solo unos años, el país, que había quedado devastado por las guerras, pagó el primer plazo de la enorme indemnización que debía a Roma. Según Tito Livio, este pago causó muchos llantos en el Senado de Cartago. Y al parecer, Aníbal se reía viendo a sus compatriotas llorar. Cuando uno de los senadores le reprendió por ello, Aníbal se defendió. Si los ojos vieran el interior de la mente, como ven la expresión de una cara, sería evidente que esta risa que reprendes no surge de un corazón feliz, sino de uno que llora sus desgracias. El tiempo de llorar fue cuando perdimos nuestros brazos, cuando quemaron nuestros barcos y nos despojaron de nuestras tierras. Entonces nos asestaron el golpe mortal. No hay razón para creer que los romanos tenían interés en nuestra paz nacional. La paz nunca dura mucho en los grandes países. Los mismos enemigos políticos que se enfrentaron con Aníbal en el Senado le traicionarían ante los romanos. Enviaron mensajeros a Roma que empezaron a extender rumores sobre las nuevas intenciones de Aníbal. No iban a permitir que se convirtiera de nuevo en su más temido enemigo. Tenían que hacer algo al respecto. La renaciente Cartago era peligrosa, pero la renaciente Cartago con Aníbal era aterradora. Cuando Aníbal supo que Roma había mandado a 2 enviados para arrestarle, huyó de Cartago para no volver. Encontró refugio en Siria, donde el rey Antíoco libraba su propia guerra contra los romanos. Antíoco no tardó mucho en nombrar a Aníbal consejero militar y general de su ejército. La guerra naval no era para Aníbal, un hombre que conocía a la perfección la psicología de los generales enemigos. Él era el mejor en elegir campo de batalla. Pero en la guerra naval no se elegía campo de batalla. Así que Aníbal no desempeñó un papel como Aníbal el almirante. Roma obtuvo una rotunda victoria sobre Antíoco y exigió la entrega de Aníbal. Pero este huyó de nuevo. Pasaría el resto de su vida huyendo. La búsqueda de Aníbal es implacable. A los romanos les aterroriza que Aníbal, el hombre al que tanto odian, ese genial general, se vuelva a enfrentar a ellos utilizando el ejército de otro país. Los romanos dieron con Aníbal en el año 183 a.C. en la corte de Prusia, segundo rey de Bitinia. Con los soldados romanos cercándole, Aníbal se dio cuenta demasiado tarde de que había sido traicionado por el rey. Esta vez no tendría escapatoria. Pasaría sus últimas horas en su cámara. Allí mezcló el veneno que acabaría con su vida.
Déjanos librar a los romanos de su continuo terror y cuidado. La muerte de su odiado y viejo enemigo ha sido una espera larga y tediosa. Al igual que Amílcar, su padre prefirió suicidarse a que sus enemigos le deshonrasen. Les negó a los romanos su última victoria. Aníbal era un hombre muy orgulloso. No iba a permitir que le humillaran al final de su vida. En aquel momento era un hombre muy mayor. Cuando los romanos fueron en su busca a la corte del rey Prusias, tenía unos 60 años y quería morir con la reputación intacta. A los pocos meses de la muerte del gran general, su viejo enemigo Escipión el Africano falleció en Italia. Murieron uno después del otro, lo que supuso el fin de una gran generación. El espíritu de la Segunda Guerra Púnica también murió con ellos. Roma y Cartago libraron una tercera y última guerra púnica que terminó con la completa destrucción de Cartago en el año 146 a.C. Al final, Cartago terminó destrozada y en llamas. Y aunque los textos antiguos no mencionaran nada al respecto, los historiadores modernos afirman que los romanos echaron sal sobre las ruinas de Cartago para que nada pudiera crecer sobre ellas. Tras la muerte de su mayor enemigo, Roma pasó de ser una ciudad italiana a un imperio colosal que dominaría el mundo durante los siguientes 500 años. En ruinas, Cartago y su historia se perdieron para siempre. Sin embargo, el general más grande del imperio derrotado perdura en los escritos de los historiadores romanos. Tito Livio y otros muchos retrataron a Aníbal de manera muy diferente al hombre que celebró funerales militares en honor de los oficiales romanos derrotados y que acabó con la corrupción de su gobierno. Retrataron al cartaginés como un tirano cruel, avaricioso e impío, que construyó puentes con los soldados romanos que mató. ¿Era un hombre honorable? ¿Un hombre despiadado? El verdadero Aníbal se encuentra perdido entre estos conceptos. Creo que las cualidades más extraordinarias de Aníbal fueron sus recursos, su valor, su determinación. Puede que se moviera por el odio. ¿Es un héroe cartaginés o solo buscaba venganza? Evidentemente los romanos quieren hacernos creer lo segundo. A ellos no les gusta. De vez en cuando muestran cierta admiración por él, pero no cuentan lo que realmente nos interesa de él. Recordamos a Aníbal por la naturaleza épica de algunos de sus logros, como cruzar los Alpes en elefante y sus grandes victorias. También hay un cierto romanticismo que siempre rodea a los perdedores, como es el caso también de Napoleón o Julio César. El corazón de un hombre anhela más la victoria que la paz. Comprendo mejor el espíritu de victoria que el de política. Una vez me sonrió la fortuna. Sin embargo, si en la prosperidad los dioses nos dieran también sensatez, deberíamos considerar no solo lo que ocurrió en el pasado, sino lo que ocurrirá en el futuro. Para ignorar todo lo demás, yo solo me basto para protegerme de lo que el destino pueda deparar.
sus enormes ejércitos. Aquí se decidirá la batalla. Los romanos abordan a los cartagineses con las nuevas tácticas que Escipión les ha enseñado en Hispania. Las tres líneas forman de repente una línea continua que hace frente a los cartagineses, y después las dos líneas se juntarán. La infantería del ejército de Roma avanza. Atraviesan el ejército de Escipión y Aníbal queda desconcertado. Ambos bandos colocan a sus ejércitos en tres filas. Aníbal puso a los hombres más inexpertos en las primeras dos líneas para desgastar a los romanos, y se reservaría a los soldados más veteranos para el asalto final. La caballería romana ataca a la cartaginesa. Los cartagineses huyen quizás porque se ven obligados a ello, o quizás como parte de su estrategia. Puede que Aníbal quisiera alejar a la caballería romana del campo de batalla y lo hizo intentando que persiguiera a su ejército. Con sus caballerías enfrascadas en duros enfrentamientos en los flancos, Aníbal y Escipión enfrentan a sus... Primero, desordenen las filas romanas y creen el caos. Después, el resto del ejército continuará el ataque. El problema es que los romanos están preparados para ello. Escipión permitió el paso de los elefantes, y estos no suelen pisotear a la gente si lo pueden evitar. Así que los elefantes... Con los númidas ahora aliados con Roma, Aníbal se enfrentó por primera vez a una caballería superior a la suya. Para obtener la victoria en Zama, dependía de sus elefantes. En la batalla de Zama, Aníbal organizó a sus hombres en tres filas. Algunos iban en elefante, y tiene unos 80 elefantes. El número de paquidermos es mucho mayor del que normalmente se utilizaba en las batallas. Los pone al frente para que avancen